Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más, un nuevo live. Hoy día es la emisión 24 de este día viernes 20 de marzo del 2026. Hoy día es el día 79 del año y hay algunas palabras asociadas a este día por la frecuencia. Ya saben que yo me guío por los números lógicos y en estas palabras que tienen la misma frecuencia del día de hoy, a mí me gusta hacerles sus lecturas. Por ejemplo, hay diferentes palabras, podríamos decir que son las palabras del día de hoy por la frecuencia 79, que hoy es el día 79 del año. Y las palabras son madurar, llorar, creencias, víctima, duelos, lluvia, enseñar, dentro, aporte. De hecho, hay muchas palabras más que tienen esta misma frecuencia del día de hoy, 79, pero quise destacar esas porque de pronto con esas palabras nosotros conectamos o quizás nos queremos desconectar cuando aparecen ese tipo de frases en nuestra vida o de palabras que nosotros mismos estemos hablando en nuestro lenguaje y esas palabras provocan algo en nosotros, depende del concepto que tengamos de cada palabra. Entonces traje un tema que, si lo vieron en mis historias, tiene que ver con recuperar el equilibrio. Hoy estamos en pleno equinoccio, equinoccio de otoño aquí en el hemisferio sur, equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y justamente el tema de hoy, que yo lo había pensado hace 2 días atrás, yo decía, ¿qué tema? Y de pronto me llegaba una palabra, equilibrio. Equilibrio. Yo decía, bueno, conectando con el live de la semana pasada, que fue el cansancio colectivo, dije, puedo hablar estos temas que tienen que ver con eso que estamos viviendo en sociedad, en lo colectivo, pero yo empecé a conectar con esta palabra, equilibrio, equilibrio. Yo decía, bueno, resuena, siento que va de la mano con el live anterior, entonces de pronto revisando las fechas en Google para saber qué día y qué momento comienza el otoño, y justo coincidencia, pero más que nada es sincronizarnos. Así nos vamos sincronizando con la realidad, cuando vamos conectando con eso que nos resuena. La resonancia es la que siempre te va a llevar a eso que está siendo vigente en tu vida, que está haciendo algo para actualizarte. Es esa corriente mucho más coherente con lo que tú estás viviendo, con lo que te vas a aperturar seguramente. Entonces, las palabras que sentimos que nos llegan, como a mí me llegó esta palabra equilibrio, justamente era por esto que estamos viviendo, que hoy día coincide con el día que es el equinoccio de otoño, es un hito planetario. Según los astrónomos, es cuando el Sol está pasando por la línea del Ecuador, entonces el Sol queda, la luz del día en los dos hemisferios, tanto hemisferio norte como hemisferio sur, queda en equilibrio. Por eso también este tema. Entonces yo dije, vaya, qué sincronización más honesta, coherente con el planeta, como yo siempre estoy viendo todos estos temas planetarios. Me guío también por la calendaria de la LGC, entonces para mí es muy novedoso todo esto, pero me da sentido. Ese es el punto. No se trata de que esté de moda, no se trata de que está en tendencia, se trata de que lo que te hace sentido es lo que te va a llevar, es tu brújula interna. Y bueno, hoy día me lo confirman los números, me lo confirma este hito planetario. Coincidimos con que este live de día de hoy justo es con el tema del equilibrio que voy a hablar, no para dar soluciones, sino que para dar una información que nos va a llevar a que cada uno de ustedes, los que estén aquí en el live, puedan verse a sí mismos con esas informaciones que se mueven, puedan tomar sus propias decisiones a través de esta información que yo les vaya a compartir y que les comparto, ya les llevo compartiendo del año pasado cuando me atreví a dar live. Entonces para mí es muy importante también todo esto que estoy haciendo. Hoy día, con este tema de recuperar el equilibrio, creo que esto es algo muy simple de decirlo, pero a la vez muy complejo porque tiene que ver con algo interno de cada uno de nosotros. Esto es algo muy humano, que lo vivimos todos también, y cada persona contará, vivirá una cierta experiencia que lo puede vivir tanto en equilibrio como en desequilibrio. Entonces, voy a partir con una pregunta que, si en algún momento de tu vida te has sentido como que sí, dices estoy bien, porque uno siempre acostumbra a decir sí, está todo bien, pero hay algo que no encaja, hay algo como que está faltando siempre, uno no está bien del todo. Entonces por ahí ya podemos ver que estamos en un desequilibrio de algo. De hecho, el cuerpo, la naturaleza misma siempre está buscando equilibrios, equilibrar, porque aquí estamos en un plano dual. Tenemos dos hemisferios, el mismo planeta Tierra lo puede mostrar, tenemos el hemisferio sur, el hemisferio norte, podemos ver que ahí hay dos cosas, una dualidad, podríamos decir. De hecho, vivimos en donde todo es lineal también y donde en este plano dual podemos ver el día, la noche, la luz, la oscuridad, lo femenino y lo masculino. Entonces, con esto ya podemos ver que son dos cosas distintas, pero a la vez muy complementarias. Entonces, en eso va el equilibrio. No sé si ya pueden ver que cuando uno habla de equilibrio, hay dos cosas. Es como una balanza. Imagínense una balanza que está allí y que cuando hay una parte que no estamos viendo, que estamos recargando un solo lado, porque estamos mirando solamente este lado desaparece, pero no desaparece. Pareciera que desaparece, pero en realidad aquí es como que anulamos esta parte y estamos sobrecargando un solo lado. Un pequeño ejemplo de que el ser humano tiene un principio femenino como un principio masculino. Esto no tiene que ver con el género mujer o hombre.
No, esto es principio femenino, lo que recibe, nuestra parte más interna, nuestra parte más pasiva. Bueno, hay muchos términos para este principio femenino. También tenemos un principio masculino. Entonces ahí está el equilibrio del ser humano, que pueda integrar esos dos principios en uno. Entonces el principio masculino tiene que ver con la acción, con salir, con estar seguramente buscando los territorios, todo lo que se le atribuye a la fuerza. Ahí también pueden investigar en esto de estos dos ejes. Es un equilibrio que hay en un ser humano, porque estamos interactuando con estas dos áreas, que tiene que ver con uno. Uno somos nosotros. Y cuando hay un área que la estamos usando más, como por ejemplo muy de hacer, muy de accionar, muy de salir al mundo, sin poder mirar esa parte interna de nosotros, ya estamos más en un área más masculina y no estamos mirando este principio femenino que tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. Sentimientos, emociones, pausa. Es como de abrirnos a recibir algo. Ese es el principio femenino. Bueno, esto tiene que ver con el equilibrio en el ser humano. Entonces, cuando estamos muy en un extremo de algo, entramos ya en un desequilibrio. Y eso lo podemos notar porque hay conflictos en nosotros. Pero es cuando hay conflictos tras conflictos. Hay una desalineación en el ser humano porque está mirando un solo lado, un solo polo. Imagínense si el planeta Tierra solamente le enviara luz solar al hemisferio norte. Nosotros, aquí en plena oscuridad. Sería un desequilibrio para el planeta Tierra. O sea, sino que está en esa constante de integración, moviéndose. Entonces, si el planeta Tierra, que es el que nos contiene a nosotros, lo hace, nosotros tenemos que aprender de esa sutileza, de esa maravilla, de esta conciencia llamada planeta Tierra. Entonces, nosotros acá, con este tema de recuperar el equilibrio, hacemos muchas cosas, funcionamos, cumplimos, porque seguramente estamos buscando algo. Siempre tenemos expectativas de buscar algo para completarnos, para poder sentirnos mucho más útiles, actuales. Pero eso parte desde una idea quizás que nos falta algo. Yo le podría decir, de acuerdo a lo que yo he comprendido, es que no nos falta nada de lo externo, en tener cosas, pero sí en lo que es de desarrollo interno. Por ahí creo que esa parte es la que estamos dejando un poquito de lado, porque si bien estamos en un lado donde todo lo que es más importante es lo material, quizás algunas personas ya no estén tanto en esa onda de tener cosas, sino que ya están más integrando, poniendo la atención y el foco más en la parte interna del ser humano. Entonces cuando ya miramos esa parte dentro, como estuvimos muchos años, muchos siglos de la humanidad mirando, de obtener cosas, haciendo, sacrificándose por tener todo lo material, ya en este momento de la vida es como que se ha ido a un extremo. Entonces uno en estos momentos empieza a mirar esa parte interna. Entonces cuando empiezas a mirar esa parte interna ya se siente mucho mejor el ser humano, que ha trabajado toda su vida, que ha reunido muchos bienes, que ha viajado, que se ha desplazado por distintos territorios. Entonces todo eso ya en algún momento pierde sentido cuando estás muy en el hacer afuera. Entonces llega el equilibrio cuando te miras y te ves que hay otra área que no has explorado. Y ahí recién es como que empieza a hacer sentido todo, porque exploraste afuera, en los territorios, en la parte de accionar, en la parte de hacer. Y cuando ya llegas a darte permiso de mirarte internamente qué hay allí, creo que todo tiene más sentido. Valoras mucho más lo que hacías por sacrificio. O sea, ya decides de alguna forma dejar el sacrificio. También lo hablo por experiencia propia, porque cuando uno va mirando esta parte interna que tiene el ser humano, de querer atender todo lo que no se ha atendido por hacer muchas cosas o por estar para los demás, ahí recupera el equilibrio. Por eso también quiero compartir este tipo de temas que nos hace sentido a muchas personas que estaban en búsqueda de ese equilibrio interno. De hecho, hay muchas personas que no saben tampoco que están en ese desequilibrio, pero pueden notarlo, pueden haber pequeños indicios de que están en un desequilibrio porque sienten que algo no encaja, que algo siempre les está faltando. Como que nunca es suficiente, a eso voy. Hagas lo que hagas, nunca es suficiente, porque a lo mejor falta ir a esa parte, a tu principio femenino, a la parte donde te miras tú, al ser humano real, al que tiene sentimientos, emociones, al que tiene miedo, al que le da vergüenza algunas cosas, al que se permite no hacer nada, llorar. Llorar no es de niños solamente, hay muchos adultos también que no se permiten llorar, se han endurecido, se han vuelto muy rígidos en la vida, seguramente porque están en un extremo de algo o porque la misma vida en su tránsito que han tenido, han vivido experiencias dolorosas, frustrantes, y quizás la persona quiera dejar eso atrás y seguir hacia adelante. Pero como siempre en la vida,
la naturaleza, el planeta, la realidad misma es tan coherente en sus procesos, a nosotros también nos llega un momento donde hay que detenernos a mirar e integrar esa otra partecita que nos falta. Integrar estos dos principios, femenino y masculino, estos dos hemisferios, por decirlo así, ya que la Tierra tiene hemisferio norte-sur y nosotros tenemos un hemisferio, por decirlo así, el hemisferio del lado derecho e izquierdo. Entonces, el ser está en el medio, dentro de nosotros. Tenemos este tema del desequilibrio, lo notamos cuando no nos sentimos a gusto, a pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de que tengamos el dinero, las circunstancias para estar en paz, pero no sé, algo falta. Y es soltar, de alguna manera, el control de las situaciones externas. Poder fluir, poder dejar que sucedan las cosas que tengan que suceder, porque también entramos en un desequilibrio cuando queremos controlar que a nadie le duela nada, que a nadie le falte nada, que nadie pase por un problema. Por ejemplo, a veces queremos ahorrarle problemas a nuestros hijos, queremos ahorrarle problemas a nuestra pareja, pero en ese momento lo que estamos haciendo es quitarle un potencial a la otra persona para que desarrolle sus propias herramientas en ese error que viva, en esa equivocación que viva. Entonces ahí ya estamos en un desequilibrio con nosotros mismos, a pesar de que sí, nos hace sentir bien cuidar a los demás. Pero cuando ya estamos cuidando en exceso, ahí es cuando les decía, el desequilibrio parte cuando estamos en los excesos o estamos mirando un solo polo de las cosas. Y nos olvidamos de nosotros. Y entramos nosotros en desequilibrio. Y claro, los demás quizás puedan estar bien por un tiempo, pero también a la vez se va creando una dependencia con los demás, tanto de mi parte como la del otro lado. Entramos en desequilibrios todo el tiempo porque tenemos miedo. Y eso hay que preguntárnoslo. Tenemos miedo de que las personas sufran, tenemos miedo de que las personas tengan problemas, tenemos miedo de que las personas no se entiendan de nuestra familia. Nos estamos imaginando muchas cosas y con esas ideas que tenemos en la cabeza, a veces no podemos tomar decisiones propias, sino que estamos tomando decisiones desde el miedo. Y ahí empiezan nuestros desequilibrios. Entonces es tan importante poder ir de a poco comprendiendo que esto pide un poco de pausa en nuestra vida para poder equilibrar la balanza interna. Bueno, este desequilibrio no es un problema, no es que lo esté hablando porque haya que sacarlo de encima y volver al equilibrio inmediatamente. No, no, no. Simplemente esto es para que podamos darnos cuenta, tomar conciencia de esta situación que estamos viviendo. Porque a veces tomamos decisiones desde una forma automática, desde lo que hay que hacer o desde que yo soy así, esa es mi forma de ser, entonces tomo las mismas decisiones de siempre porque me da seguridad, porque es conocido para mí hacer tal cosa. Por ejemplo, si yo me digo a mí misma que así soy yo, hago todo el tiempo las mismas cosas, hacer todo el día, estoy todo el día haciendo cosas, entonces soy productiva. Ok, me sostengo de eso, pero en algún momento hay algo que hace clic, que aunque esté produciendo mucho, no hay un equilibrio, hay un desequilibrio, porque siento que nunca es suficiente por mucho que haga. No paro nunca, no puedo estar quieta, relajada, mirando, contemplando el sol, contemplando la naturaleza, no puedo, tengo que estar mirando una pantalla de algo, lo que sea que haya, porque puedo pasar por irresponsable, porque estoy quieta, porque estoy, no sé, tantos conceptos que se vienen a la cabeza cuando uno está haciendo nada. Prejuicios tenemos de muchas cosas. Y por otra parte también cuando nunca podemos estar solos, ahí uno está en esa búsqueda constante de querer a alguien al lado de uno. Pero en realidad ahí también hay que revisar desde qué lugar quiero tener una pareja, desde qué lugar quiero tener a mi familia o a mis hijos al lado todo el tiempo, porque hay una cierta dependencia, hay una compensación de algo, pero justamente por lo mismo, porque estoy en un desequilibrio interno de mí, de mi vida, porque no me he atrevido quizás a mirarla con ojos de realidad, con ojos lógicos. No es que seas una mala persona, simplemente has aprendido algo y así como hemos aprendido cosas, podemos desaprenderlas. Y para eso también está esta información que revela algunas cosas, mueve información dentro, surge algo dentro de uno que quizás te hace pensar de otra manera y de poder resignificar tu vida desde una simple información que te revela cosas de ti misma, de ti mismo. Porque a veces estamos todo el tiempo compensando y el cuerpo, vaya que compensa el cuerpo con esos síntomas, con esas biologizaciones. La biología se mueve, compensa todo el tiempo por desgaste energético, vibracional, frecuencial, por desgaste de mucho tipo, de extremos. Hay que aprender a mirarnos. Cuando no nos queremos mirar siempre estamos en esas alertas, esos llamados de atención del cuerpo, los síntomas. También hay muchos llamados de atención cuando tenemos mucho conflicto con las personas, con un cierto tipo de persona, por ejemplo con los jefes. Estoy teniendo muchos conflictos con ellos. ¿No será un indicador de algo? Entonces esas son esas alertas del entorno, de mi propia biología, de mi propio cuerpo, que me está haciendo un llamado de atención muy sutil. Pero cuando no queremos conectar con eso, pasa que lo vamos omitiendo y vamos como creando micros
desequilibrios dentro de nosotros y ahí es donde después la vida nos pesa bastante y nos queremos sacar el problema. Y cuesta, yo sé que cuesta porque también en algún momento de la vida estuve vibrando muy bajo, en sacrificio, porque había un desequilibrio dentro de mí, pero eso tiene que ver con nuestra historia. Porque también estamos mucho mirando hacia nuestro pasado y eso genera bastante desequilibrio porque estamos integrando el futuro, que el futuro son las novedades, son las cosas nuevas que llegan a nuestra vida a actualizarnos. Entonces también hay un desequilibrio cuando estamos en esa mirada hacia el pasado, hacia nuestra historia, sintiéndonos mal por lo que nos pasó, por lo que no pudo ser y así. Estamos en desequilibrio. Espero que este tema te esté haciendo sentido en este momento y puedas hacer algo con esta información, algo en ti. Como te dije desde un principio, no vengo a darte resultados, pero sí a mostrarte información que te pueda guiar en tus procesos hacia una nueva forma de mirarte desde otros lugares, de ti mismo. A veces estamos en esos excesos cotidianos de trabajar mucho, comer en exceso también, de beber en exceso, de revisarnos a nosotros y ver desde qué lugar estamos compensando, porque realmente en exceso estamos compensando un área que no hemos querido mirar de nosotros mismos, de nosotras mismas. Nosotros muchas veces sabemos lo que nos falta, lo que queremos, pero como no lo podemos decir, porque quizás nos vemos incapaces de sostener una conversación o nos vemos que no tenemos capacidades, ya nos vamos cerrándole la puerta a esas nuevas versiones de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es un tema de tenerte paciencia, de mirarte un poquito más tú, más que, porque si pasas todo el día mirando a tus hijos, a tu pareja, a la familia, y tú te quedas olvidado en el pasado, te quedas al último, mirándote a ti en último lugar, claramente va a costar que esa relación contigo fluya. Entonces tu cuerpo va a compensar, tú mismo vas a compensar con comida, con lo que sea, pero a veces uno no tiene las palabras. Bueno, para eso existen las sesiones, las terapias complementarias, estas charlas también que te iluminan, por decirlo así, bastante el panorama. Bueno, hay que aprovechar todo lo que hay a la mano. Yo creo que estamos ya en tiempos de no sacrificarnos ni en el cuerpo, ni en cómo vivimos las cosas. No hay que ir a los extremos para no entrar en ese desequilibrio. Con esto de recuperar ese equilibrio que es el tema de hoy, requerimos integrar esas dos áreas. Por ejemplo, nuestro principio femenino y nuestro principio masculino. Estar más en introspección, en necesitar más silencio, porque revela bastantes cosas. A veces con tanto ruido externo no escuchamos realmente eso que queremos hacer, decir. Es afinar igual el oído, no solamente la percepción, sino que todos nuestros sentidos, porque por ahí entra la información, por la vista, por el oído, por lo que olemos. Muchas personas que tienen las narices tapadas, por aquí hay una información que está entrando. Algo que huele, no gusta, no es familiar, huele peligro. El cuerpo humano, esta conciencia cuerpo, tiene sus memorias muy ancestrales, muy de modo supervivencia. Entonces nuestro cuerpo, antes de que la mente procese qué está pasando, ya nuestro cuerpo se pone en modo defensa. Hay tanto que aprender de nosotros mismos, del ser humano en sí, pero qué mejor que estar aperturado a aprender de volver al equilibrio uno, de recuperar ese equilibrio, porque está, simplemente tenemos que desarrollar una cierta capacidad de aperturarnos a nosotros, de mirarnos a nosotros al espejo nuevamente. Hay tantas formas de poder mirarte con otros ojos. Creo que la primera de esas que tenemos a la mano es poder mirarnos al espejo y decirnos cosas lindas. ¿Quién no ha hecho eso? Pero hasta eso a veces cuesta, mirarte a los ojos. Muchas personas cuando han hecho este ejercicio no dicen nada, pero lloran. Salen lágrimas al mirarte. ¿Por qué? Porque conecta una parte muy profunda de ti. Y a veces las palabras están de más. Estoy segura que si hacen ese ejercicio del espejo, que está en todas partes de las plataformas y tú lo buscas, porque ahí ya profundizamos más en estos temas del ser, de la autorreferencia, de la autoestima. Por ahí también comienza el equilibrio cuando empezamos a ser más autorreferentes, a tomar decisiones que nos hagan sentir coherencia a nosotros, y eso es importante. Y me encantó que justamente hoy día sea el equinoccio de otoño, lo hablé al principio del live, pero este equinoccio de otoño nos trae equilibrio planetario. Tanto día como noche tienen las mismas horas. Qué hermoso evento planetario, que nos muestra que el Sol también genera ese equilibrio en el planeta 2 veces al año. El equinoccio de otoño aquí en el hemisferio sur y de ahí tenemos el equinoccio de primavera que es en septiembre. Entonces los procesos, para que lo vean, naturales de la naturaleza son lentos y en nosotros también. Entonces ya parar de exigirnos, de querer tener resultados rápidos, tanto en el cuerpo como en la mente, la conciencia, como en lo concreto, no se puede. Eso es forzar y estar en un solo polo de exigirnos mucho. Los seres humanos, cuando nos vamos dando cuenta, cuando hemos hecho nuestro trabajo interno, vemos que ya estamos de a poquito integrando. Realmente no pedimos tanto, no necesitamos compensar casi nada, o sea, nos damos cuenta. Uno se puede dar esos permisos, esas licencias, medidos sí, dándote cuenta que lo estás haciendo y que eso es un permiso que te das. Entonces necesitamos
volver a nuestro equilibrio interno, aprendiéndonos a mirar con ojos ahora de adultos. Porque si nos seguimos mirando con esos ojos de niña, de niño, de adolescente, nos vamos a rechazar lo que vemos y lo que sentimos aún más, lo vamos a rechazar. Y bueno, si en estos momentos de tu vida sientes que estás en ese punto donde hay algo que no encaje, donde sientes que no es suficiente lo que haces, no es que estés mal, simplemente es el momento, justamente el momento exacto para poder volver a verte, volver a ese equilibrio. Estás en el momento, en el punto álgido de tu vida, porque te estás dando cuenta. Si no, no hay manera. ¿Cómo vas a hacer un cambio si no te das cuenta? Cuando no te das cuenta, estás bien, estás ahí en el automático, por decirlo así, estás haciendo lo que hay que hacer y estás coherente. Pero cuando ya llegas a ese momento donde sientes caos, sientes que nada de lo que haces tiene sentido, ese es el momento propicio donde se puede abrir una puertita, porque no estás controlando, no sabes realmente qué hacer, y ahí puede entrar lo nuevo, esa nueva mirada, ese nuevo trato hacia ti mismo, y qué mejor que desde la gratitud de poder tener vida para poder hacer esos cambios. Mientras estemos aquí, no hay nada que sea determinante. Entonces, tiene que ver con un cambio de software interno, como digo, de un cambio de switch, decimos aquí. Una reprogramación para darle un nuevo respiro, oxígeno a tu vida, a tu cerebro, literalmente oxígeno. Cuando aprendemos a respirar, el cerebro se oxigena y el sistema nervioso con él. Entonces las respiraciones son muy importantes. Hay personas que cuando hablan no respiran o respiran muy mal. Entonces cuando uno vuelve a la calma, a ese equilibrio, uno se puede dar cuenta que está respirando bien, porque la respiración es más lenta, más pausada. Muy recomendables los ejercicios de respiración, sobre todo cuando sientes ansiedad, cuando sientes que no sabes qué hacer. La respiración te ayuda muchísimo a conectar con esa paz y esa calma interna, para relajar tu sistema nervioso. Necesitamos volver a aperturarnos a que haya y exista equilibrio en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ver lo que hay realmente y no quedarnos mirando como por una rendijita un solo polo, como los caballitos así mirando una sola cosa. Existen dos polos. Existe el principio femenino y el masculino. Revísate. ¿En qué estás más? ¿En el principio masculino de hacer, de accionar, de exigirte, de rendir, de productividad total? ¿O estás en el principio femenino, donde te sientes hasta estancado, estancada, porque estás muy en la introspección, muy en lo reflexivo, muy en la pausa? Entonces, se dan cuenta que esos dos extremos hacen que estemos desequilibrados. Eso es para mirarnos a nosotros y poder recuperar tu equilibrio interno. Te dejo unas preguntas que anoté aquí. Realmente nos están ayudando las instancias mayores, que son el planeta Tierra y el Sol. El planeta Tierra está justamente hoy día en un equilibrio. Nos muestra ese desarrollo que durante el año sí pasa por pequeños desequilibrios, por decirlo así, porque el Sol se va inclinando así. Pero creo que todo tiene que ver con un proceso de actualización. De hecho, es así. Y nosotros dentro del planeta Tierra estamos aprendiendo también a reconocernos en procesos. Reconocer esos procesos en el ser humano es poder asumir que esta vida tiene sentido vivirla, porque los procesos son los transformadores. Quizás es una palabra muy cliché, que los procesos son transformadores, sí, pero no está mal volver a reconocerte que eres un humano lleno de procesos, que cada proceso es lo que te da las herramientas de mejora. Entonces te voy a dejar estas 4 preguntitas para que sirva de reflexión, pero también después de la reflexión poder accionar algo, aunque te equivoques. ¿Por qué? Porque el error, la equivocación, el error, nos permite ver en qué estamos errando, que hay una pequeña falla. ¿Para qué? Para integrar lo que falta. La Tierra tiene de errar, aquí estamos errando. Sin el error no podemos mejorar desde ahí. Eso es lo hermoso de poder comprender que estamos errando y que desde ahí podemos subir al siguiente nivel, por decirlo así, de aprendizaje. Poder ampliar esa conciencia, mejorar, porque todos tenemos diferentes alcances de conciencia. Entonces, percibir el error en el que estoy no me hace menos, todo lo contrario. Te apertura a más alcance de conciencia. Porque estás viendo lo que estás errando, ya no vas a volver a repetir en otra área de tu vida un nuevo error del mismo. Así que estas preguntas que te dejo para ir cerrando el live es: ¿en qué notas que estás repitiendo en la vida? Otra pregunta: ¿dónde estás en exceso? ¿Dónde sientes, te percibes que estás en un exceso de algo? Lo puedes anotar. Si haces una toma de conciencia hoy día con estas preguntas, te vas a dar cuenta que estás buscando ese equilibrio, tienes el soporte de esta realidad, estás contenido por esferas mayores, instancias mayores, aquí en lo gravitatorio. Otra pregunta: ¿qué estás compensando? ¿Se acuerdan que le hablaba de la compensación? Uno compensa con comida. ¿Por qué? Porque está más ansioso, porque no pude decir algo, por ejemplo. No pude hacer algo, me siento frustrado, me voy a ir a comer, o me voy a ir a beber, o voy a discutir con alguien. No sé, tantas cosas que hacemos para compensar. ¿Qué quiere decir este compensar? Es como liberar del sistema nervioso tanta presión, y lo que nos da más satisfacción o nos ayuda a liberar esa carga que tenemos en el sistema nervioso y en todos nuestros sistemas es compensando con algo, con lo que tú quieras, que tú sientas y te veas en compensación.
Es una de las formas que nuestro inconsciente busca para poder mantener ese equilibrio. Mejor de hacernos conscientes en estos ámbitos del ser humano, poder equilibrarnos desde la conciencia y desde ver en qué error estamos, para poder cambiar la forma, poder cambiar ese tránsito de vida que llevamos y hacerlo mucho más coherente a lo que sí queremos hacer. Y la última pregunta, que es muy importante, es ¿qué parte tuya no estás viendo, no estás considerando? ¿Qué parte tuya? ¿Mi área mental, emocional, mi área física? ¿Qué no estoy contemplando? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy reconociendo? Cuando no estamos viendo esas áreas de nosotros, porque tenemos muchas áreas, seguramente es porque hay una programación que está liderando un cierto patrón, que lidera tu forma de existir en el mundo, tu forma de estar aquí en el mundo, de habitarlo. Y es reconociendo desde qué lugar tomo esas ciertas decisiones. Porque cuando ves eso, comienzas a entrar en ese equilibrio propio. Se te está revelando algo, es bueno que lo tomes, porque por algo está ahí. Me doy cuenta que las respuestas están aquí, solamente necesito hacerme una pregunta, porque las respuestas están. Y la respuesta es lo evidente que está sucediendo. Y las respuestas no llegan por la vía que conocemos. Por eso hay que dejarnos sorprender también por esta realidad, por las personas, hasta de nosotros mismos tenemos que dejarnos sorprender, porque hay que aprender de nosotros. Hay muchas personas que no se conocen del todo, conocen un área, sí, ciertas áreas que dominan. Por eso muchas veces estamos todo el tiempo en desequilibrio, porque no nos conocemos realmente. Te invito a investigar mucho más sobre el ser humano, a poder conectar con este tipo de información que te lleva al equilibrio, a la coherencia y a la conciencia, a aperturarte a más conciencia. Bueno, les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes en este live. Les dejo un abrazo virtual para todos. Chao, chao.